Ok, esto ya está grabando. Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? ¿O te consideras el cine es una herramienta más de tu trabajo? Para mí sí. Yo vengo de la fotografía documental, me he dedicado más de 15 años a la fotografía y el cine fue un poco un accidente, una invitación así improvisada en la cual pues, me lancé de cabeza. Así que no puedo decir que haya sido una convicción de muchos años, ha sido una puerta que se ha abierto en mi camino y he pasado por ella. Pues reformulo mi pregunta. ¿Por qué eres fotógrafa? ¿Qué haces fotos? ¿Por qué hago fotos? Bueno, porque siempre he tenido una gran necesidad de acercarme a las personas y darles voz y contar sus historias. Entonces me considero más bien una narradora visual y la fotografía me ha permitido pues, poder contar la historia de personas que muchas veces por sí mismas no tienen la oportunidad de compartirse o de darse a conocer, y la fotografía es un vehículo, una herramienta muy potente. Lo que cuentas en la película, que conoces a Elliot Erwitt en una fiesta, ¿esto fue así? Sí, esto fue así. Qué pedazo de fiesta. Sí. No por el jolgorio, sino por conocer a alguien como Sí. Bueno, fue un encuentro anunciado, la verdad, porque Elliot y yo teníamos un muy amigo en común. Este amigo es Mark Lavelle, que era en ese momento el director de la oficina de Nueva York de Magnum Photos. Y Mark, desde el momento que nos conocimos, siempre dijo: es que te tengo que presentar a Elliot porque os vais a llevar muy bien, Entonces llegó el día en que el hermano de Mark anualmente celebra, siempre es una tradición, su cumpleaños en un antiguo bar de Downtown Manhattan, donde bueno, hacen su propia cerveza, es un sitio así muy histórico de Nueva York, se llama McSorley's. Y entonces Mark me dijo: va a venir Elliot, tienes que venir, te lo voy a presentar, ya verás. Y entonces así fue, fui a la fiesta, conocí a Elliot y nos pusimos a charlar justamente del carisma que tenía aquel lugar, ¿no? Histórico, así con unas lámparas llenas de polvo, porque tiene un bar que tiene casi 100 años. Y acabamos yéndonos a tomar unos cócteles a otro bar histórico de boxeadores que hay en Times Square, así que así ya conectamos y ya empezó un recorrido juntos. ¿Y en qué momento decides, yo tengo que hacer una película sobre esto, sobre este encuentro, esta relación que yo tengo con él? Porque, bueno, primero contéstame esto y después te reflexionaré como yo veo la película, ¿no? Bueno, el impulso de hacer una película sobre Elliot nace de una conversación que tuvimos en la que, bueno, nosotros estuvimos un par de años viajando juntos, yo le acompañé, fui su asistente de fotografía, asistente personal en muchos proyectos internacionales y había recopilado una cantidad de fotografías de viaje, ¿no? Que yo en broma siempre decía: Elliot es mi musa, ¿no? Y entonces me dedicaba a hacer como una especie de carnet de voyage, como unas crónicas viajeras de nuestros, ¿no? Los encuentros y Elliot su vida pública, luego la vida privada. Y en un momento dado le pregunté, pues, oye, quiero hacer un librito, de una recopilación de estas fotos que he ido tomando, y entonces él me respondió: ¿por qué no haces un documental antes de que me muera? Entonces, claro, ante semejante propuesta, que la verdad yo no me la veía venir por ningún lado, no me la esperaba, fue una cosa totalmente improvisada y así que le surgió, pues me lancé. Y eso coincidió en un timing, en un momento en el que a Elliot se le propuso ir a Cuba. Elliot no había vuelto a Cuba desde el año 64, o sea, hace medio siglo. Y entonces dije, bueno, o sea, si Elliot va a regresar a Cuba después de 50 años y él propone hacer una película, hay que documentar el viaje a Cuba. Entonces esto fue pues algo que se dio así, sin más, o sea, no hubo tiempo de escribir ningún guión ni de pensar en nada. Me puse las pilas rápido a alquilar material, que me explicaran 4 datos de cómo, ¿no? De cómo más o menos tener una cámara que tuviera la calidad adecuada, un sistema de sonido sencillo que podía manejar, porque a la vez tenía que hacer de asistente de Elliot durante el viaje, y así empezó el proyecto. ¿Y la idea que era filmar siempre que pudieras, o tener una idea de voy a filmar esto o esto no lo filmo?
No, la idea no era filmar siempre que pudiera, la idea fue sobre todo documentar el viaje porque era un viaje muy simbólico, era un momento en que Elliot ya era muy mayor, Elliot tenía 87 años, Elliot ya se veía que a sí mismo con muchas limitaciones físicas y para él fue un reto importante decir, bueno, voy a hacer este viaje a Cuba, sé que no es un momento adecuado, quizás me pilla mayor, pero no puedo dejar de explorar esta nueva oportunidad y es algo que él ha hecho toda su vida de manera muy natural, el viaje, el encuentro con las personas a través de la fotografía. Entonces, pues mi objetivo principal fue captar el viaje, documentar su modo de trabajar on the road, digamos, en localización, con las personas, ¿no? Lo que ha hecho toda su vida. Y luego fue cuando pude reflexionar de ahora yo ya conocía su proceso creativo en casa, digamos, en el estudio, su proceso habitual de cómo trabaja con su equipo, cómo dirige a su impresor, cómo supervisa todas las copias que salen para exposiciones y coleccionismo, la edición de libros, o sea, todo ese proceso lo conocía, entonces ahí pude reflexionar y decir, bueno, ahora cómo voy a tratar la siguiente parte, ¿no? Que es la vuelta a casa y cómo trabaja con ese material y cómo vemos su proceso creativo una vez ya ha tomado las fotos. Entonces ahí sí que esa siguiente parte de la película ya no fue documentar todo lo que se pueda, sino documentar los momentos cruciales de ese proceso. ¿Y en qué momento entra el tema del máster de documental de la UPF? Porque para mí, por ejemplo, Jordi Bayó, para mí es una persona que escribió un libro con Xavier Pérez, La llegó inmortal, que a mí es un libro como tempo para la gente que nos gusta el cine y tal. Y también Eva Vila, ¿por qué entras ahí una vez que tienes la película? La película la tenías filmada, ¿no? Ya, tenías un montón de horas filmadas, ¿no? Sí. A ver, yo me mudo a Barcelona después de 13 años en Nueva York. Y justo al cabo de apenas un año de estar en Barcelona fue cuando Elliot me propone hacer la película y surge el viaje a Cuba. Entonces yo inicio mi proyecto de la película sola, produzco, dirijo, etcétera, sola. Y en ese proceso me doy cuenta que primero, todos mis colegas de la fotografía están en Nueva York. Aquí no tengo este tipo de entorno, tengo mi familia, amigos de siempre, pero no tengo el diálogo profesional ¿no? de la narración visual. Tengo otros amigos en Estados Unidos también que han pasado de manera natural del fotoperiodismo, fotodocumental al documental fílmico. Y entonces, pues necesitaba diálogo. Entonces, en esa búsqueda del diálogo, un gran amigo, Carles Guerra, que es ahora el director de la Fundación Tapias, me dijo, hay este máster, este es un gran máster que te puede ayudar muchísimo. Él conocía bien a Eva Vila y a Jordi Bayó, y entonces me recomendó el máster y yo dije, fantástico, pues yo necesito este espacio. Y entonces al cabo de un año, aproximadamente casi un año y medio de estar yo en la película sola, entro en el máster. Entonces en el máster encuentro encuentro una estructura, encuentro unos compañeros, encuentro unos maestros que vienen a compartir su experiencia y esos talleres de proyecto que trabajaba con Eva, y entonces pues en todos esos espacios pues te ayuda a madurar esa gestación que estás haciendo, ¿no? Y que en el fondo, o sea, ruminar solo es muy complicado. Entonces tener esas conversaciones, tener esos feedbacks, poder compartir, ¿no? Pues fue para mí fantástico, ¿no? Un lugar muy bueno de laboratorio, de desarrollo, de procesar, ¿no? Todo lo que estaba también viviendo y todo el material que ya tenía grabado, pues poderlo analizar y plantear los siguientes rodajes desde otro lugar, ¿no? Sí, como más voy a filmar esto, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Sí, o sea, ¿qué estoy buscando, ¿no? Encontrarle más, tener un poco conceptualizar el proyecto, ¿no? Me había entrado en el proyecto de una manera muy intuitiva, con las bases que tenía como fotógrafa documental, que no es lo mismo, obviamente, que trabajar en imagen en movimiento. Entonces ahí había un nuevo lenguaje que había que aprender, y para ello, además de aprenderlo, ya lo tenía que poner en la práctica rápido, porque Elliot era muy mayor, no había que dejar pasar mucho tiempo, no tenía tiempo de estar ahí pensando, ¿no? Escribiendo un gran proyecto para luego irlo a rodar. Había que hacerlo, porque Elliot se iba apagando su vela, ¿no? Tiene 91 años ya. Y así fue, el máster pues fue ese lugar. Porque la película, ¿tú cómo la ves? Es una película que se desplaza mucho del documental convencional sobre un fotógrafo, sobre un cineasta, es otra cosa. Yo la veo como una película que habla sobre un fotógrafo muy importante,
sobre su trabajo, su fotografía, lo que ha documentado durante toda su vida, que ha sido una vida larga. Pero también, y aquí es donde la película crece y brilla y se alza, es la relación entre Adriana y Elliot. O sea, como algo especial, ¿no? Y ahí es cuando el fotógrafo desaparece, la fotografía desaparece, el trabajo profesional, como dice él, ¿no? El professional work, o el professional life. Y ahí aparece otra cosa, aparece una relación íntima y aparece un humanismo, ¿no? Que conocemos muchísimo más al fotógrafo, a la persona que hay detrás, pero sin dejar nunca de lado su trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace la película especial, porque es muy diferente a estas pelis que dices, sí, me han contado la vida de este hombre, pero yo no sé quién es este hombre. Bueno, me alegro mucho de que tú hayas vivido la película así, porque esa es la intención de la película. O sea, para mí, yo la única película que podía contar era el Elliot que yo conocía, ¿no? un Elliot personal, un retrato íntimo sobre un gran fotógrafo, que es lo que también había vivido. O sea, digamos, yo conocí a Elliot y cuando empecé la película ya hacía 4 años que conocía a Elliot y lo conocía bien. O sea, me he compartido con él en viajes, en espacios profesionales, espacios personales, conozco a su familia, he pasado Thanksgiving en su casa, que es una persona que la he vivido muy, muy de cerca. Y justamente para mí la fascinación fue conocer a la persona. O sea, Elliot es un ser extraordinario más allá de su fotografía. Entonces, claro, cómo con esa frontal tan fuerte que es la fotografía de Elliot Erwitt, ¿no? Que ya es por sí un tema inmenso, ¿no? Cómo generas un espacio y buscas un equilibrio donde puedas incluir al hombre, porque para mí lo interesante era el hombre. Yo lo que viví, lo que me enterneció, lo que me vinculó, lo que me emocionó fue conocer al hombre. Su fotografía ya la conocía, me emocionaba mucho, pero hay muchos, quizás no muchos, pero hay varios autores, ¿no? en la vida que nos conmueven de una manera profunda, pero que además te conmueva la persona, eso ya es una cosa muy especial. Incluso hay autores que nos conmueven que como persona mejor no conocerlos, ¿no? Yo por lo menos he leído algunos libros de algunos artistas que me interesan muchísimo y luego dices, uy, este ser humano difícil para relacionarse a nivel personal, ¿no? Y Elliot, o sea, para mí el objetivo de la película era ese, ¿no? Para mí era a través de su fotografía, porque Elliot no deja de ser un hombre que está dedicado al 2000% a su trabajo, es un hombre muy trabajador, muy comprometido con su recorrido, con su trabajo, con el trabajo de otros fotógrafos, con generar esa fotografía humanista, con ser portavoz de Magnum Photos, de un tipo de movimientos. Es una persona que ha hecho mucho por la fotografía, no solo por su fotografía. Entonces, pues poder ilustrar, ¿no? Mostrar, retratar ese personaje, el fotógrafo, pero además dar el espacio, o sea, que esa fotografía nos sirviera para entrar en la persona, porque al final para mí es con lo que me quedo. Y para mí la reflexión de esta película, o mi intención en la película, es justamente que, bueno, el legado, ¿no? ¿Cuál es el legado de nuestra vida? Claro, todos nos identificamos mucho con nuestro trabajo, lo que hacemos, ¿no? Los premios, los reconocimientos, etcétera, pero el legado son las relaciones también, los vínculos que generamos, ¿no? Con las personas. Y para mí, o sea, lo que yo había construido con Elliot, la amistad que había, lo que yo vi de cómo se relacionaba con su equipo, de la integridad, la lealtad que tiene pues, con Stuart, su editor de libros, con su impresor, conmigo, etcétera, ¿no? O sea, es una persona que tiene un compromiso muy fuerte también con las personas, y eso pues yo necesitaba ilustrar eso, ¿no? Y entonces para mí es una película que es sobre fotografía, pero es una película sobre el amor y sobre las relaciones. Y además es una persona que mantener una conversación con él cuando le haces preguntas es muy esquivo, ¿eh? No quiere hablar sobre sí mismo, ¿eh? Le cuesta explicar las cosas. Ahí también era un reto para ti, ¿no? Bueno, eso era un reto, sí. Para hacerle hablar era difícil. Hacer hablar a Elliot es difícil, pero sobre todo hacerle hablar delante de cámara. Vale. Hay que tener en cuenta que también Elliot es una persona que, bueno, si cuando ves la película y puedes, ¿no?, percibir un poco más de su personalidad, es alguien que no le gusta dar explicaciones, ¿no? No le gusta, considera que es una cosa, es arrogante, es pomposo dar explicaciones de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y entonces esos silencios, esas no respuestas son los lugares para que tú puedas
pues encontrar, ¿no?, otras preguntas o incluso quedarte con esa incógnita que te hace reflexionar. Pero en la vida personal, Elliot no es, o sea, sí es una persona austera de palabra, pero no es una persona tan esquiva en el diálogo o en el responder a preguntas directas, sea sobre su carrera o sobre su vida personal. No lo es. Lo que pasa es que yo ahí me encontré una barrera importante en lo que él quería y no quería que se viera de sí y que quedara plasmado en una filmación, ¿no? Y ese fue para mí la sorpresa, porque yo pensaba que él, bueno, pues que iba a ser más fácil, ¿no? Que una vez ya, pues como ya tenía el acceso, como él mismo había hecho la propuesta de hacer la película, yo pensé que, bueno, pues se iba a abrir, ¿no? Y a pesar de ser una persona que no le encanta dar grandes explicaciones, pero que iba a ser el Elliot que yo conocía. Pero no, me encontré delante de la cámara un Elliot mucho más reservado, más esquivo y que cuestionaba permanentemente qué sentido tenía realmente hacer esa película. Porque para él el sentido de lo que él ha hecho ya está hecho. Él ya ha hecho su vida, ya ha hecho su recorrido, ya está su obra allí. Entonces, ¿para qué realmente, no? ¿Y por qué te sorprendió esa postura de él? Cuando él fue realmente quien encendió la mecha, ¿no? Claro, hombre, me sorprendió justamente por esa paradoja, ¿no? Porque es como una persona que te invita a bailar y de repente se para en medio del baile, ¿no? Entonces tú dices, bueno, entonces no íbamos para allá, bailábamos, ¿qué bailábamos? Vals, cha-cha-cha, no sé, tú me has sacado de la pista de baile, ¿no? Entonces, yo creo que también el proceso de la película a Elliot le despertó muchas preguntas, ¿no? Sobre el sentido de muchas cosas, el sentido de su vida, de su recorrido. Era un momento también, es una persona que está al final de su vida y eso quizás la película le enfrentó de una manera más directa con ese momento, ¿no? Con una reflexión sobre lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, las decisiones que has tomado, y para mí esa era parte de las conversaciones que quería tener frente a la cámara y él se vio... Bueno, había momentos que era reticente, ¿no?, tener esas reflexiones públicamente. ¿Cómo fue el proceso de montaje? Porque la película es breve, ¿no? Es apenas una hora, ¿no? Sí. ¿Era el tiempo que necesitabas o quitaste muchas cosas que no sé, ¿cómo fue ese proceso de montaje? Porque ¿El proceso? Tendrías horas y horas, ¿no? Sí. El proceso de montaje fue doloroso. Sí, podías haber continuado. Podía haber continuado, hay mucho material y la película desde luego podía haber sido más larga. El tema de la duración de la película es algo que mucha gente me está preguntando, ¿no? Sí, porque claro, tenías a ese señor hablando de su trabajo, estabas tú, ¿no? Ahí, esa relación tan especial que tenéis, que habláis de esas cosas tan interesantes, reflexionando siempre sobre la vida, el trabajo y tal, y de repente... ¿no? Y de repente se acaba. Pero yo quiero ver más, ¿no? Bueno, a ver, es muy halagador y una satisfacción para mí que el espectador, seas tú, otros espectadores, puedan... Seguramente no habré sido el único que te lo ha dicho. No eres el único. Tengan deseo de ver más. Para mí eso es maravilloso. Desde mi punto de vista como espectadora de cine documental, he sentido muchas veces que se alargaba en el tiempo de una manera excesiva. Hay muchas películas que para mí tienen esos 10-15 minutos de más, que a veces están justificados y a veces no están justificados. Para mí, es una opinión muy personal, ¿no? Y entonces yo no quería que mi película fuera una de esas. No quería que fuera una película que cuando la ves dices, está muy bien, pero le sobran 10 minutos. ¿No? Y entonces, pues por ese motivo preferí, ¿no?, lo breve si bueno, 2 veces bueno, que alargarme. Sí que te tengo que decir también que ya está, ¿no? Cuando se acaba dices, hostia, me molaría ver más, pero lo que se ha contado me llena, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, esto es... Queda esa ambigüedad, ¿no? Que sí. Me gustaría ver más, a lo mejor por un rollo más de apasionado, ¿no? Más de fan, ¿no? Digamos, pero como espectador te quedas bien. Hostia, pues me han contado esto y me he quedado bien. Bueno, esto es muy importante, que como espectador te quedes bien, porque si te quedas insatisfecho, ¿no?, dices, me ha dado poco, ¿no?, la directora o la película no me ha dado, no ha sido generosa, eso sería triste, ¿no?, para mí como directora.
Yo creo que se podía haber dado más, hay más para dar obviamente, hay más Elliot, hay más material, hay más encuentros íntimos, pero había una justa medida. Yo intenté yo y Scott Stevenson, mi editor, con el que trabajamos muy, muy duro, porque fue un proceso que para mí también había un duelo, ¿no? Veía a Elliot envejecer, el material, ¿no? tenía un par de años, entonces iba viendo a Elliot que iba haciéndose mayor y pensaba, bueno, ojalá que Elliot esté con nosotros, ¿no? Cuando acabe la película, y había algo muy, muy emotivo, ¿no? En el proceso de seleccionar los momentos y con Scott buscamos mucho esa duración, y sí que hubo un momento que había un corte de 70 minutos, 75 minutos, pero no sé, lo que estaba dicho ya estaba dicho. Tuve la sensación de que esos minutos, ese tiempo de más era, bueno, recrearse en algo o seguir girando sobre lo mismo, ¿no? Y lo que quería contar ya lo pude contar. Lo que Elliot, ¿no? lo que él daba de sí en el material, ya le habíamos sacado todas las perlas a toda la filmación que teníamos. Obviamente habían 80 horas más de material, pero seleccionamos con mucho cariño, ¿no? Lo que había, y creo que los momentos seleccionados son realmente los que nos cuentan de una manera pues quizás destilada pues las facetas, ¿no? que yo quería y pude aproximar de Elliot. ¿Qué ha aprendido Adriana de todo este proceso? ¿Qué ha aprendido Adriana de todo este proceso? Habrá desaprendido muchas cosas, pero vamos a quedarnos con lo que mola. ¿Y qué has aprendido de todo esto? ¿Qué te quedas de todo esto? Porque supongo que hay una Adriana antes y después de todo esto, por supuesto. Sin duda, sin duda. ¿Quién te iba a decir a ti de conocer a este hombre? Y no solo conocerlo, sino vivir con él. Bueno, hay una parte que es lo que me quedo de la experiencia que he tenido con Elliot, y luego la experiencia que he tenido con Elliot y con la película, ¿no? Que son como dos capítulos distintos. Ha habido momentos que pensé, no acabo la película, me quedo solo con lo vivido. Y bueno, ahora que estoy aquí, que ya puedo decir, bueno, ya se acabó la película y ahora también podemos, ¿no? hablar del proceso de la película. Pues que he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. La perseverancia, que ya es algo que va conmigo, una vez más. Atravesar, ¿no? navegar los mares cuando hay tormenta, es algo que cuesta mucho. A veces te quieres apear, quieres dejar la nave, pero si lo sobrevives vale la pena quedarse y navegarlo todo para llegar al final, llegar a un destino. También estar muy abierto a que el destino no es el que tú esperas, el destino es el que encuentras, ese camino es el que haces, y luego llegas a un horizonte que es nuevo, no es ni lo que habías previsto o como te lo habías imaginado. Lo que ha sido muy, muy bonito ha sido trabajar en equipo. La verdad que el recorrido de fotógrafa, pues trabajas mucho en solitario como fotógrafo, una carrera de casi 15 años, pues trabajas con el sujeto, ¿no? Pero estás muy en solitario tomando las decisiones. En cambio, en cine tienes que contar con muchas personas, y aunque en mi rodaje pues rodaba sola, menos el último rodaje que hice lo pude hacer con Kirsten Johnson y Judy Karp, de sonido, todo el proceso de postproducción, la edición, ¿no? el mix de sonido, el ajuste de color, o sea, hay tantos momentos, ¿no? que tienes que contar con otras personas, con su criterio, encontrar ¿no? escuchar qué es lo que ellos tienen que decir, cuál es su visión diferente, ¿no? Salir de ti para entender la película como una criatura en sí, no solo como una parte de ti, sino como una parte de algo que existe por sí misma. Y eso es muy, muy especial, para mí un proceso muy nuevo en relación a lo que ha sido mi trayecto como fotógrafa. He aprendido muchísimo, muchísimo. Es que en muchas áreas, a nivel emocional, a nivel intelectual, de proceso profesional, muchas cosas. Una vez terminas la película, ¿dónde fue el primer sitio donde la presentas? ¿Públicamente o privadamente? Bueno, privadamente, Elliot la ve, ¿qué te dice? ¿Qué le parece? Sí, bueno. Quemarla, enseñarla. Bueno, cuando hicimos el corte final de la película, antes de entrar en postproducción de sonido y color, me fui a Nueva York y fui a casa de Elliot y se la mostré en su televisor, en su salón, con sus hijos y nietos, y con nuestro amigo Mark, que ahora dirige el Centro Internacional de Foto. Sus 4 esposas no. Sí. No, sus 4 esposas no he tenido la oportunidad de verlas todas juntas. Y
Y bueno, pues afortunadamente para mí y para la película, pues hubo una valoración muy positiva, unánime, tanto de Elliot como de su familia. Elliot tenía una cierta preocupación de cómo iba a ver su familia este proyecto. Y la verdad es que sus hijos pues, me dijeron que había captado la esencia, y claro que los hijos te digan eso para mí fue algo muy, muy importante. Elliot, como de costumbre, se quedó en silencio. Le dije, bueno, Elliot, ¿te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? Y me dijo... Silent sounds. Silent sounds good. No, me dijo, how could I not like it? I feel flattered. Me dijo, me siento halagado. Y bueno, eso fue para mí, bueno, me quité un peso encima, ¿no? Porque... obviamente es muy difícil que le guste a tu sujeto verse retratado y verse retratado a esa edad, ¿no? Es difícil verte a ti mismo durante 62 minutos en pantalla, pero le gustó y eso fue muy importante. Y ya entramos en la última fase de la película con otro... ¿sabes? Con el barco bien, con el viento en popa y mucho más, me había quitado mucho equipaje que llevaba, mucho peso. Sí. ¿Y cuando presentas la primera vez la película, dónde fue? Sí, la primera presentación de la película fue una van premiere que hicimos en Arles durante Le Rencontre d'Arles, que es un festival de fotografía que se celebra en Arles, y era el 50 aniversario de este festival, con lo cual un momento muy conmemorativo del festival de fotografía en el que Elliot ha participado muchas veces, y es una audiencia pues muy especializada en fotografía, así que era un lugar importante, ¿no? Interesante, sí, diferente de una audiencia de cine, pero claro, gente que conoce bien la obra de Elliot, que creen conocer a Elliot, algunos, otros que también lo conocen porque son sus colegas, ¿no? Había algunos fotógrafos de Magnum en la audiencia y bueno, fue muy bonito, fue muy emocionante, la verdad, fue precioso, sí. Qué bien, ¿no? Uno hace una película pensando, ¿no? Que habla también sobre la humanidad. La fotografía parece, al final en tu película parece una excusa, ¿no? Que es el encuentro de dos personas, digamos el genio, la persona que lo admira, y acaba siendo una película sobre una relación, sobre compartir el trabajo. Está muy bien cuando estáis en Cuba, que tú estás haciendo de traductora y tal. Está súper bien. Pues muy bien, ahora para terminar me gustaría que me dijeras si hay alguna película que cambió tu mirada como espectadora cuando eras una chavalita, eras adolescente. ¿Cuando era adolescente? Sí, una de ellas, ¿eh? Puede ser un autor también. O quizás fue una fotografía en tu caso, ¿no? Pero una fotografía ya... ¿no? Bueno, las fotografías ya, ¿no? Ya sabemos un poquito algunas de ellas, ¿no? Bueno, al menos los que hayan visto la peli saben algunas de las fotos que para mí son muy importantes, que me han marcado. De cine, pues, ostras, es que son muchos, pero a mí el neorrealismo italiano me tocó mucho. Bueno, hay un momento de neorrealismo italiano. Sí, el de Elliot también, que eso fue muy curioso cuando Elliot me habló de su amor por el neorrealismo. Pues es un plano extraño, están los dos allí tumbados hablando. Sí, pues ese plano fue... Yo no estaba rodando. Yo dejé la cámara rodando y me fui a mi habitación a coger el equipo y todo para preparar el día, y mientras ellos se quedaron hablando. Yo dejé la cámara rodando y esa conversación la descubrí después, cuando miré el material, ¿no? Y fue muy bonito porque es un momento realmente donde él no está... no se pone en guardia, ¿no? Delante de la cámara, está totalmente relajado. Sí, está pues aquello, ¿no? Por la mañana, a punto de empezar el día, teniendo esta conversación con Stuart y bueno, he sido una gran defensora de esa escena, que en algunos momentos de la edición se decía, uy, esta escena qué difícil, ¿no? Pero... ¿Qué va? Es fantástica. Porque también conoces esa parte, ¿no? Alguien que hace esa fotografía humanista, pues les gusta el neorrealismo italiano, ¿no? Que es claro. Humanista, ¿no? Sí, no era tanto por lo que decía, sino por cómo el plano como es, ¿no? Que es un plano difícil porque están estirados, no lo ves vocalizar, entonces claro, así como espectador puede ser un plano difícil, pero lo que dices es maravilloso. Y para mí, es que no sé, a mí hay muchas películas, pero mira, ahora la que me viene es Tiempos modernos de Chaplin, Modern Times. Es una película que, bueno, mi padre me introdujo en el cine cómico, en Buster Keaton, Chaplin, los hermanos Marx, y esa película me ha marcado mucho, la sensibilidad de Chaplin, ese sentido del humor y a la vez ese drama, esa crítica a la sociedad, y es una película que la sigo viendo y siempre me aporta.
Pues Adriana, un placer hablar contigo de tu película, de tu trabajo, y yo siempre digo hasta la próxima película. Gracias, eso espero.